Que bueno, pues son los encargados de remover los desechos y de los líquidos del cuerpo a través de la orina. Pero en algunas ocasiones, cuando los desechos son muchos y el cuerpo no tiene líquidos suficientes en sangre, pueden acumularse y se pueden formar piedras en los riñones, o conocidos también como cálculos renales. Y ya tenemos al doctor, al especialista que nos va a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto. Él es el doctor Juan Lucas Jiménez. Él es cirujano, urólogo, laparoscopista, para hablarnos precisamente de este tema. Litiasis renal, así es conocido médicamente, ese es el término médico. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por darnos esta entrevista aquí en Código Salud. ¿Cómo está? No lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, te escucho. Ahí ya lo escuchamos. Bueno. Ahí lo escuchamos. Muchas gracias por esta entrevista, doctor. No, muchas gracias por estar en tu programa, Adriana. A ver, ¿nos puede explicar qué es la litiasis renal, por favor? Ok, mira, a grandes rasgos la litiasis es mejor conocida como piedras o litos en lo que es cualquier parte de la vía urinaria, que puede ser riñón, vejiga, uréter o hasta la próstata también, o en la uretra. En todos estos órganos o en cualquiera de ellos pueden aparecer. En cualquiera de ellos, que es parte de la vía urinaria, por donde transita o pasa la orina, es donde se puede formar o puede haber el alojamiento de esta litiasis urinaria. ¿Y de qué están formados, por ejemplo, estas piedritas o estos famosos cálculos? ¿Qué son? Sí, mira, la litiasis generalmente tiene el 70% de su contenido es de calcio, pero puede haber otros componentes también como oxalatos, ácido úricos y algún componente, por ejemplo, de algún medicamento, por ejemplo, retroviral en el caso de VIH, ¿no? En el caso de las personas que toman medicamentos que tienen VIH, ¿cómo es que se producen los cálculos renales? Pues mira, la gran mayoría de los casos es por una falta de consumo de agua, que generalmente debe ser de 2 a 2.5 litros, algunos hasta 3 litros, ¿no? Entonces, esta falta de líquidos va a hacer que se concentre o que se condense algunos cristales y minerales, como los que ya te mencioné, que es calcio, ácido úrico u oxalato, ¿no? Que eso hace que se concentre y por ahí venga la formación de esta litiasis. Bueno, pero no todas las personas podríamos decir que son o que tienen la predisposición a formar estos cálculos. ¿Esto se hereda, por ejemplo? Sí, en algunos de los casos, o sea, el 70% es por el bajo consumo de líquidos, ¿no? Por ejemplo, deshidratación, personas que se dedican al transporte y no pueden consumir líquidos. El otro porcentaje o los otros porcentajes podríamos decir que es hereditario, ¿no? Que estamos hablando de qué porcentajes, de qué cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la herencia, estamos hablando de un porcentaje bajo de un 5%, 5 4%, en el cual hay alteraciones genéticas, que puede haber, por ejemplo, falta de reabsorción de alguna sustancia dentro del intestino. También está la otra parte, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de colon irritable, el síndrome de Crohn, también pacientes que se sometieron a bypass, que tiene que ver con trastornos y alteraciones en la reabsorción de calcio y oxalatos. Oxalatos. ¿Qué es un oxalato? Uh-huh. El oxalato es un cristal o es un mineral que generalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en sustancias o en alimentos verdes, por ejemplo, los berros, las acelgas, las lechugas, todas esas cosas, todo ese contenido verde tiene mucho contenido de oxalato. También las semillas, como cacahuates, todas esas sustancias vienen las nueces, por ejemplo, los cacahuates. Exacto. ¿Y cuáles son los primeros síntomas, doctor? Pues mira, generalmente va a depender mucho de dónde se aloje la litiasis, ¿no? Por ejemplo, y del tamaño. Por ejemplo, las piedras o la litiasis que se encuentran en el riñón, dentro del riñón, y están muy pequeñas, menos de 4 milímetros, generalmente son asintomáticos, ¿no? En el caso del riñón, con piedras mayores a 1 centímetro, pues los síntomas son generalmente
infección de vías urinarias y orina muy fétida o con mucho olor, ¿no? En el caso de las piedras o litiasis que se alojan en lo que es el conducto que se llama uréter, ahí es donde principalmente va a haber mucho dolor. Es un cólico, es un dolor tipo cólico que empieza en la parte posterior de la espalda, abajo de la costilla, y que se puede irradiar hacia la pierna, hacia los genitales, y que puede ir acompañado de náuseas, vómito, fiebre, escalofríos, y es un dolor insoportable, ¿no? Es cuando deben de acudir a urgencias, ¿no? O con su urólogo de confianza. Y en el caso de las piedras que se alojen en vejiga, pues va a haber mucha infección de vías urinarias, va a haber síntomas de que ganas de ir al baño a cada rato, aumento de la frecuencia y mucho dolor a la hora de orinar, infecciones también. Bueno, pero es un dolor muy, muy característico, doctor. ¿Nos puede explicar nuevamente en dónde empieza este dolor y hacia qué parte se va? ¿Hacia el lado izquierdo, nos dijo? Claro, claro que sí. El lado va a depender de qué lado se aloja la piedra, ¿no? Puede ser derecho o puede ser izquierdo, ¿no? Es diferente, es En el indistinto. riñón, Pero, estamos hablando en el riñón. exacto, del conducto que conecta el riñón con la vejiga, que se llama uréter. Entonces, va a ser indistinto en derecho e izquierdo, va a ser en los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo es el dolor? Es un dolor tipo cólico, como un cólico cuando regla, pero unos 10 veces más poderoso, ¿no? Como Que te va a causar. punzadas. Pues más que punzadas es como un dolor tipo cólico, como de regla, pero 10 veces, ¿no? O cuando tiene un problema de intestino, un cólico intestinal, así. Entonces es un dolor que empieza abajo, la espalda, abajo de lo que es la costilla, y se va a irradiar, o sea, irradiar quiere decir que se puede ir hacia adelante, hacia el abdomen, que es la parte anterior, puede descender e irse hacia la pierna del riñón que duele, y generalmente también sobre los genitales de ese mismo lado. Y puede ir acompañado este dolor de náuseas, vómito, fiebre o escalofríos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para la litiasis, doctor? Pues mira, también igual como el dolor y todas las características de estas, va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, las piedras que están en el riñón pueden ser tratadas, dependiendo del tamaño, pueden ser tratadas con cirugía endoscópica que se llama nefrolitotripsia con láser, o pueden ser, si son grandes, mayores a 2 centímetros, con algo que se llama nefrolitotomía percutánea. Ya finalmente la cirugía pues abierta se está dejando de usar, pero también se puede usar en ciertos casos. Posteriormente, la piedra que está atorada en el conducto, que es el uréter que ya mencionamos ahorita, pues generalmente todas, la gran mayoría, se tratan con cirugía láser y es endoscópica. Endoscópica quiere decir que utilizamos los conductos naturales del cuerpo, es decir, se entra a través de donde se hace pipí, llega uno a la vejiga, sube el uréter y por ahí se tratan las piedras, sin necesidad de hacer una cirugía abierta. Es un proceso menos invasivo, estamos hablando de una cirugía ambulatoria. Exacto, la gran mayoría de las litiasis uréteres, sin que no tengan complicaciones, por ejemplo, hablando de complicaciones como pus o que tengan algún accesorio o alguna comorbilidad, se tratan de manera ambulatoria, es decir, ese mismo día se van por la tarde, por el tarde-noche. ¿El rango de edad en el que generalmente se presenta la litiasis, cuál es, doctor? Generalmente se presenta en mujeres y puede ir de una edad de 40 a 50 años, que es lo más común en la afección, pero puede afectar en cualquier edad. O sea, lo más común es 40, 50 años en mujeres, pero puede afectar a niños, adolescentes, adultos y ya personas muy grandes. Por supuesto. Los alimentos que debemos evitar para reducir la cantidad de oxalato en la orina, ¿cuáles serían? Pues principalmente llevar una dieta balanceada, ¿no? Consumir el líquido necesario, el agua necesaria, que es de 2,5 litros hasta 3 litros diarios de agua. Ahora, los alimentos que debemos evitar generalmente deben ser alimentos con mucha sal, alimentos con calcio, por ejemplo. Mariscos, carne de res, carne de puerco en grandes cantidades, y sobre todo bajar de peso, porque la obesidad es un mecanismo para la formación de piedras.
¿Hay alguna otra manera de detectar o de darme cuenta que alguno de mis riñones no está funcionando bien, doctor? Pues mira, generalmente el paciente no acude o no sabe que tiene piedras hasta que acude porque vino un chequeo, ¿no? Entonces, generalmente es, si tienes antecedentes de papá, mamá o algún familiar que tenga litiasis, entonces es aconsejable que se empiece a hacer un chequeo, como con un ultrasonido renal, que lo podemos hacer en el consultorio a partir de los 30, 40 años de edad, para iniciar el tratamiento se llama de pesquisa, o buscar intencionadamente si hay algún problema de litiasis. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho toda esta información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud. Gracias por haber conversado con nosotros, doctor. Es un placer, Adriana. Buen día. Igual, bye. ¿Qué hacer en el semáforo?